Hola, buenos días, feliz martes, martes 16 de marzo, después de un breve puente, pues prácticamente ya del inicio de la primavera, con el calorcito se nos adelantaron pues los calores, el sol intenso en esta ciudad de México y me imagino que en otras partes del país también. Muchas gracias por quienes están aquí conectándose en esta post mañanera de hoy. Buenos días a Rick Daniel que nos está saludando, a quienes están sumando también. Vamos a hacer un resumen de lo que no habíamos hecho en estos días pasados, pero sobre todo del día de hoy, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador prácticamente anunció el fin de una era. El fin de una era no significa necesariamente que este personaje del que habló vaya a irse pues con las suyas o a salirse con las suyas, sino simple y sencillamente el ex dirigente nacional del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs ya no estará al frente ni del sindicato. De hecho hace 2 años que no estaba al frente del sindicato petrolero, el más importante sindicato del país, porque de ese sindicato es el que de una u otra manera fue durante muchos años el defensor de la integridad de Pemex y después se convirtió en el cómplice, o no el sindicato en sí mismo, sino la dirigencia sindical encabezada por Romero de Champs, en cómplice de una cantidad de corruptelas que superaron con mucho a la de sus antecesores, como Joaquín Hernández Galicia La Quina, el famoso hombre fuerte del sindicato petrolero, a quien Carlos Salinas de Gortari lo encarceló y lo enjuició, como ustedes recordarán, en 1989. El dirigente que el día de hoy, según anunció el presidente de la República, deja ya el sindicato, pues de una u otra manera también deja una cantidad de expedientes abiertos y tremendos sobre la corrupción en Pemex y en ese sindicato que él usufructuó. ¿Cómo olvidar a Carlos Romero de Champs como el artífice de lo que dice Saxter Guarneros, el artífice de la caja chica del PRI, del Pemex Gate, de los Ferraris, de los lujos de sus hijos y de su hija en especial, de los negocios turbios pues con la élite tanto del PAN como del PRI? Carlos Romero de Champs representó y ha representado una época terrible de cleptocracia en el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, y era impunidad a cambio de complicidad. ¿Cuántas cosas no se cometieron en Pemex con la complicidad de este dirigente sindical? Que además cuando buscaba chantajeaba en serio y con accidentes incluso en plataformas o con estrategias muy gangsteriles. Pero bueno, vamos a escuchar cómo lo señaló, lo mencionó el presidente López Obrador en la conferencia matutina del día de hoy. Y como dice Ana María Vázquez, que se vaya, pero definitivamente. Vamos a escuchar. Ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos. También por un exhorto que le hicimos. ¿Cómo habrá sido el exhorto? Eso pues todavía no lo sabemos. Pero vaya que Romero de Champs tiene muchas cuentas
por pagar, no solamente las históricas, las de la antidemocracia sindical, sino las de la corrupción. Y recordemos que cuando fue detenido el abogado Juan Collado, este abogado que también está involucrado en una red de lavado de dinero y de offshores, de paraísos fiscales en Andorra y en otras partes del mundo, pues cuando fue detenido este personaje, este abogado de la élite, abogado personal de Enrique Peña Nieto, de Carlos Salinas de Gortari, amigo de este personaje como Diego Fernández de Ceballos, que ahora reaparece como si fuera, pues no sé, como si fuera Atila después de haber vencido el tiempo, una cosa grotesca, la verdad. Bueno, con quien estaba comiendo Juan Collado en el momento de su detención era precisamente con este personaje, con Carlos Romero de Champs. Y Carlos Romero de Champs, según cuentan las crónicas periodísticas, se levantó de la mesa porque pensó que iban tras él. De ese tamaño tiene y tenía la conciencia. Pero bueno, Romero de Champs, a final de cuentas, también es poseedor de muchos secretos, de los secretos mejor guardados de la corrupción que durante los últimos, por lo menos los últimos 22 años, se impulsó y se permitió en Pemex, desde los hijos de Marta Sagún siendo socios de plataformas petroleras y de contratos multimillonarios. Ahí está el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, quien se encumbró por su amistad precisamente con los Vibriesca. O también está ahí la relación perversa que siempre tuvo Romero de Champs con dirigencias sindicales o con liderazgos priistas, porque el sindicato petrolero no solamente financiaba las campañas del PRI, sino que también era de los que hacían la operación del fraude electoral. En fin, esto es muy importante, este anuncio que se dio hoy, martes, que es el Día del Pulso de la Salud, pues fue interesante. En términos de la materia que siempre ocupa a la conferencia de los martes, se anunciaron los avances en la vacunación en México. Estoy viendo aquí lo que se anunció, fundamentalmente la llegada el día de hoy de 660,000 dosis de la vacuna de Pfizer y también el despliegue logístico que informó el general secretario Luis Crescencio Sandoval sobre la distribución de 200,000 vacunas Sputnik 5 a partir de este martes en 3 alcaldías de la Ciudad de México. Estas alcaldías son Xochimilco, donde se enviarán 21,600 dosis, Iztacalco, 27,000 dosis, la delegación o la alcaldía de Tláhuac, que va a tener 27,000 dosis de la vacuna Sputnik, que se va a ya aplicar en estas delegaciones, en estas demarcaciones capitalinas. Y en el caso de la vacuna Pfizer, llegan vía terrestre y vía aérea a Monterrey, o llegaron desde las 7:30 de la mañana, para ser distribuidas en Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Ahí para que estén pendientes quienes nos estén escuchando, para la vacunación de los adultos mayores con Pfizer. A la Ciudad de México se llegó hace unas horas y se distribuirá en el Estado de México y en Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco, llegará vía terrestre para distribuir la vacuna en Aguascalientes, Nayarit, Jalisco mismo y Michoacán. Y a la ciudad de Querétaro llegará vía terrestre y vía aérea para la distribución en Tlaxcala, en San Luis Potosí y en las otras entidades como son Baja California Sur, Sinaloa, Campeche, Sonora y Yucatán. Ahí para que estén pendientes de cómo se va a distribuir
la vacuna Pfizer que hoy llegó. También desde hace ya varios días llegaron 1 millón de dosis de la vacuna Sinovac, la vacuna china, y desde el 14 de marzo se hizo una distribución en 6 rutas que abarcaron los estados de Michoacán, Jalisco y Colima en la primera ruta, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí en la segunda ruta, Zacatecas y Durango en la tercera, Veracruz y Tabasco en la cuarta ruta, Oaxaca y Chiapas la quinta ruta y la sexta ruta fue el estado de Guerrero de la vacuna Sinovac. ¿Cuál es el objetivo que se insistió y se planteó en esta conferencia de hoy, la conferencia del Pulso a la Salud? Bueno, y se me está olvidando, perdón, que hay 3 millones de dosis para envasar de la vacuna CanSino que también se va a distribuir. Pues el objetivo es incrementar el promedio de vacunación a adultos mayores que en estos momentos está en un promedio diario de 79.960, 80.000 vacunas que se están aplicando en el país y la idea es que se apliquen a un ritmo de más de 300.000 para que a finales de abril ya estén vacunadas la gran mayoría de los adultos mayores en este país. Estamos hablando de más de 12 millones de personas. Pero también, como subrayó el presidente López Obrador, el objetivo es que en aquellas entidades como en Campeche, donde hay semáforo verde y donde ya se pudo vacunar a la gran mayoría de los maestros y de los adultos mayores, puedan retornar paulatinamente a clases. El caso de Campeche va a ser un caso emblemático o un caso significativo porque en Campeche, según se comentó en la conferencia de hoy, los niños, los adolescentes podrán regresar a clases después de las vacaciones de Semana Santa. Esto es lo que se ha comentado. Me están preguntando sobre la vacuna AstraZeneca, que ya se ha retrasado la segunda dosis a quienes les pusieron AstraZeneca. Esta información no se comentó el día de hoy en la conferencia de este martes y espero que en la de Hugo López-Gatell en la tarde, la de las 7 de la tarde, pueda ser aclarado. Hay en torno, o ya saben ustedes, ya si han escuchado o están leyendo, una polémica en Europa en torno a la vacuna AstraZeneca porque hay algunos casos de trombosis que en algunos se está adjudicando a la vacuna AstraZeneca. Hay varios países que por ahora suspendieron la vacunación con AstraZeneca en tanto se aclare esta situación. Son varios países europeos, entre ellos están Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Holanda, Noruega, Irlanda, que han decidido suspender la vacunación con AstraZeneca. Vamos a ver la última información que tenemos de AstraZeneca a nivel global, porque la Organización Mundial de la Salud no ha dicho de manera clara que sea una vacuna a la que haya que suspender. Por ejemplo, estoy viendo en esta última nota que la Agencia Europea de la Salud, la Agencia Europea del Medicamento, más bien, la Agencia Europea del Medicamento, EMA, no quiso especular sobre las conclusiones de la investigación de los casos de tromboembolismo reportados tras la vacunación de AstraZeneca contra el COVID-19 y defendió que a la espera de una evolución científica completa van a dar una posición. Reconoció que hay preocupación sobre el posible efecto de la confianza en las vacunas después de la suspensión del uso de AstraZeneca por varios países europeos. No podemos aquí más que advertir que el tema de las vacunas, por supuesto, está lleno de mucha infodemia, de muchos intereses económicos globales. Estamos hablando de uno de los grandes negocios de esta temporada, que es el negocio de la vacunación. En fin,
Estos son los datos y los elementos importantes. Estoy viendo sus comentarios. Dice Carlos Okamoto que la Universidad de Oxford dice que no hay problema con AstraZeneca, que todo está bien. Bueno, pues es que Oxford es AstraZeneca. Oxford, es decir, son fabricantes. Hay que esperar a que un regulador global que no tenga conflicto de interés pueda definir si efectivamente la suspensión de las dosis de AstraZeneca tendrían que ser definitivas, y esto, imagínense lo que va a generar en términos de distribución de vacunas y de estrategias de vacunación, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Pues muchas gracias. Aquí me está pidiendo Ix Aranda que le mande saludos. La saludo. También a Mirna Serna, que nos está mandando saludos desde Monterrey. Y a quienes nos están viendo desde Ohio, Estados Unidos, también a Dilgani Rodríguez, a Ricardo Díaz desde Iguala y a otras partes de la República Mexicana. Cuídense mucho, bendiciones también a todas y a todos ustedes. Lo último tema de la conferencia matutina que creo que vale la pena retomar el día de hoy fue el agradecimiento del presidente López Obrador al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, para que se investigue esta situación del juez segundo de distrito en materia administrativa que emitió una suspensión a la reforma a la ley de energía eléctrica. El Consejo de la Judicatura va a ser el encargado de investigar esta situación, y eso fue lo que se respondió el día de ayer por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Buen día, feliz semana. Por aquí nos estamos viendo también en estas síntesis y comentarios de la postmañanera. Gracias.